García al salón contiguo. Ahora pido a las senadoras y senadores Julio Menchaca, Indira Rosales, Silvana Beltrones, Samuel García, Giovanna Bañuelos, Eduardo Murat, Miguel Ángel Mancera y Sacil de León introduzcan a este salón a la ciudadana Loreta Ortiz Alf. Ciudadana Loreta Ortiz Alf, en nombre del Senado de la República, doy a usted la bienvenida a esta sesión. Acude ante este pleno en cumplimiento a lo que dispone el primer párrafo del artículo 96 constitucional, que exige una comparecencia previa para designar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por el acuerdo aprobado por este pleno para normar el procedimiento de la elección de las candidatas a ministras de la Corte. Conforme al acuerdo aprobado, hará usted uso de la tribuna para su exposición hasta por 20 minutos. En consecuencia, tiene usted el uso de la palabra. Puede pasar a la tribuna. Ahí está, muy bien. Sí, gracias. Gracias, señor presidente Martí Batres Guadarrama, distinguidas senadoras y senadores de los diversos grupos parlamentarios. Es un honor y privilegio dirigirme a esta Cámara Alta como parte integrante de una terna compuesta de 3 mujeres profesionales para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo la convicción de que debemos seguir luchando por incorporar a las labores de impartición de justicia la visión de mujeres capaces de enriquecer la función judicial y de juzgar con perspectiva de género más allá del debido proceso. La motivación que me impulsa a comparecer ante ustedes el día de hoy para ser ministra de la Suprema Corte
es contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho en México. Mi visión es construir un México en el cual a todas las mexicanas y a todos los mexicanos se nos respete el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y a la seguridad personal. Un México donde se proteja y defienda a los grupos vulnerables. Un México donde mujeres y hombres gocemos de igualdad y equidad. Un México donde todas y todos tengamos acceso a la educación y oportunidades de trabajo digno. Un México sin impunidad, sin corrupción y sin discriminación. Un México en paz. Convertir esta visión en una realidad es la convicción que me ha regido durante toda mi vida y, por lo tanto, esta es la principal misión que llevaré conmigo a la Suprema Corte. Como es de su conocimiento, el Alto Tribunal tiene una función toral en la vida republicana de nuestro país, que es la de velar por el respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas, condición indispensable para que exista un genuino Estado de Derecho donde podamos vivir en paz todas y todos los mexicanos. Como sabemos, el artículo 95 de nuestra Constitución establece dos perfiles sobre los cuales deben recaer los nombramientos de las ministras y ministros de la Suprema Corte. Por un lado, quienes han impartido justicia con eficacia, capacidad y probidad, y por el otro, quienes se distingan en el ejercicio de la actividad jurídica por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales. Es precisamente dentro de este segundo perfil que nos ubicamos las y los juristas académicos. La tendencia de buscar un equilibrio en los más altos cargos del Poder Judicial al incorporar juristas destacados y ajenos al sistema de administración de justicia se repite en un amplio número de países de nuestra región, donde a nivel constitucional se estipula como requisito expreso el ejercicio de la cátedra de Derecho para acceder a dichos cargos. Por ejemplo, en Chile, incluso es obligatorio que 5 de los miembros de la Corte Suprema sean juristas ajenos a la administración de justicia y destacados en la actividad profesional o académica. Una de las razones por las cuales múltiples estados buscan un equilibrio en la integración de sus Cortes Supremas al incluir miembros de la academia es la intención de enriquecer las deliberaciones judiciales con los conocimientos derivados del estudio profundo de la práctica jurídica. Lo anterior se materializa en el caso de una servidora, ya que a lo largo de mis 41 años de transparente carrera académica y profesional, he logrado forjar una visión integral de los asuntos materia del ejercicio jurisdiccional del Alto Tribunal, así como de su trascendencia en la vida del país, de las instituciones y de todos los mexicanos. Además, en virtud de mi especialización en Derecho Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tengo muy bien identificados los retos que supone para nuestro país y en concreto para el Poder Judicial garantizar los estándares más altos de protección de los derechos humanos. Ahora bien, está claro que necesitamos consolidar una Corte que sea incluyente y comprensiva de la pluralidad de visiones de nuestra sociedad, que además de respetar nuestro derecho a tener diferencias, también valore la riqueza de la diversidad de costumbres y formas de vida en nuestro país. Los mexicanos requerimos una Corte que asuma la responsabilidad de sus decisiones, sabiendo que éstas guían a los demás órganos jurisdiccionales. Necesitamos ministras y ministros cercanas al pueblo de México, que sepan escuchar a todas y a todos en condiciones de igualdad y equidad, que doten de contenido jurídico
todas las legítimas demandas de la ciudadanía mediante sentencias claras y sencillas, mismas que permitan entender fácilmente sus razonamientos y brindar seguridad jurídica. Es fundamental reconocer que en la era de globalización que vivimos, pretender encerrar los derechos humanos dentro de las fronteras del derecho nacional sin considerar al derecho internacional limita de manera significativa las posibilidades del Estado de garantizar a sus gobernados el pleno goce y ejercicio de estos. A mi modo de ver, el comienzo de una nueva era jurídica en nuestro país se reconoció formalmente desde el año 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de la cual emanó un nuevo paradigma caracterizado por la incorporación de los derechos humanos de fuente internacional al bloque constitucional. A su vez, a partir de la resolución del caso Radilla Pacheco, se suscitó un replanteamiento del control constitucional, al reconocer que todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país deben ejercer un control de convencionalidad para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. 2 años después, con la contradicción de tesis 293-2011, la Corte dio un paso adicional hacia la construcción de un marco jurídico más garantista, transitando a un esquema dentro del cual la fuente u origen de los derechos humanos resulta irrelevante en términos de jerarquía, pues cualquier antinomia que se dé en el sistema jurídico deberá resolverse en base al principio pro persona. Es decir, una vez que un tratado internacional se incorpora a nuestro orden jurídico, los derechos humanos que éste contenga se integran en automático al catálogo de derechos que funge como parámetro de regularidad constitucional. Asimismo, los criterios emanados de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos serán vinculantes para las y los jueces nacionales, ya que dan claridad y dotan de contenido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego, entonces, los derechos humanos inherentes a todas y todos los mexicanos no se agotan en los 136 artículos constitucionales, sino que estos se complementan con el contenido de los 210 tratados internacionales ratificados por México en los que se reconocen derechos humanos. Adicionalmente, contamos con 374 criterios emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre casos contenciosos e interpretaciones de sentencias. Por ende, al dimensionar la complejidad y relevancia que conlleva este cambio de paradigma, podemos discernir que es indispensable enriquecer a la Suprema Corte con perfiles con alta capacidad jurídico-analítica, capaces de interpretar y aplicar principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos, a partir de una formación sólida y un conocimiento extenso del sistema jurídico nacional e internacional. Perfiles con completo dominio de los mecanismos de protección de la persona y de los derechos humanos en los sistemas regionales y universales. En congruencia, esta elección nos presenta una oportunidad inédita de cumplir con este objetivo. Debemos recordar que históricamente la Suprema Corte ha estado marcada por un vacío de especialización técnico-jurídica en materia de derecho internacional y derechos humanos. A la fecha, no se ha designado a una sola ministra ni ministro que cuente o haya contado con una distintiva dedicación durante toda su vida profesional al derecho internacional, ya sea público o privado. Y lo que es aún más grave, tampoco ha ocupado dicho cargo ninguna persona con la misma solidez, formación y preocupación por defender e impulsar los derechos humanos desde la esfera teórica y práctica.
Comparativamente, los países mejor evaluados en términos de impartición de justicia en sus Cortes Supremas cuentan como mínimo con una persona que ha enfocado su actividad jurídica en alguna rama del derecho internacional. Por mencionar algunos ejemplos, Alemania, 5 de los 16 integrantes del Tribunal Supremo son perfiles especializados en derecho internacional. En Argentina es el caso de 1 entre los 5 ministros y Noruega son 4 de los 20 en total. Es decir, en estos países se ha considerado necesario que hasta el 31.5% de los integrantes de sus máximas autoridades judiciales sean juristas especialistas en materia internacional. Conversamente, según la organización World Justice Project, México se ubica reprobado en el lugar número 100 de 113 países evaluados respecto a la impartición de justicia civil y en materia de justicia penal en el lugar número 105 de estos 113. Lo anterior, además de ser sumamente vergonzoso, es sintomático del atraso que sufren nuestras instituciones de impartición de justicia y de la imperante necesidad de refrescar la práctica judicial con perfiles novedosos y especializados, que en un espíritu transformador sean capaces de contribuir a la impostergable evolución de sí mismas, así como a la propia evolución del derecho mexicano. Como evidencia de esta necesaria renovación, señalo una gran inconsistencia de nuestro ordenamiento jurídico, misma que de ser elegida para ser ministra, atenderé de manera prioritaria. De la mencionada contradicción de tesis 293-2011, emanó una regla general para que siempre que haya una restricción constitucional al contenido de un derecho humano, se le subordine a esta el derecho convencional. Y a partir del expediente varios 1396-2011, se dictó que estas restricciones también prevalecerían ante los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como es de su conocimiento, los derechos humanos no derivan de la voluntad del Estado ni son concedidos por la comunidad internacional, sino que son inherentes a la naturaleza humana, por lo cual son irrenunciables, inalienables, universales, individuales e interdependientes. Es decir, ni las leyes ni los tratados crean los derechos humanos, sino que meramente los reconocen. Por ende, estipular una regla general que restrinja derechos humanos es una acción de carácter regresivo, ya que disminuye, menoscaba y anula injustificadamente el goce y ejercicio de los derechos de los mexicanos, con lo cual el Estado mexicano incurre en responsabilidad internacional. Luego entonces, a medida que los tratados internacionales otorguen mayor protección al individuo, la Corte debe resolver aplicando preferentemente lo dispuesto en ellos, de conformidad con el principio pro persona. Lo anterior es consistente con la política de proyección del Alto Tribunal como un líder y referente nacional e internacional en materia de derechos humanos. Por otro lado, debo recalcar que es evidente la discordante asimetría que existe en nuestro marco legal y la realidad que vivimos. Me parece rotundamente inaceptable que en el año 2019 aún nos encontremos hundidos en cifras de impunidad incompatibles con toda noción de un genuino Estado de Derecho. Según el Índice Global de Impunidad, en 2017, México ocupó el lugar 66º de 193 Estados miembros de Naciones Unidas evaluados en este rubro. Esta impunidad nos duele profundamente a todos los mexicanos, ya que es lo que nos ha llevado a la perpetuación de los ciclos graves de violaciones de derechos humanos. Es una verdadera tragedia
que vivimos en una época marcada por la creciente normalización de la violencia entre los mexicanos, donde la justicia ha sido la excepción y la impunidad virtualmente la garantía. Manifiesto abiertamente que de llegar a ser ministra, mi principal mandato será combatir el cáncer de la impunidad en nuestro país, porque México ya no puede posponer ni simular la justicia ni un solo día más. Como todos sabemos, México se enfrenta a una crisis de derechos humanos, la cual ha sido agravada por la inadecuada e insuficiente atención a las víctimas y sus familiares desde el ámbito de la impartición de justicia. Lo anterior afecta desproporcionadamente a las personas que por diversos motivos se encuentran en situación de vulnerabilidad, lo cual injustificadamente resulta en una revictimización para ellas y ellos. Como medida concreta para remediar esta tragedia nacional, de ser elegida por ustedes, impulsaré la facultad de atracción de la Suprema Corte en todos los casos de graves violaciones a los derechos humanos. Lo anterior es necesario para combatir la impunidad y la simulación de justicia y además para emitir criterios jurídicos que sean claros, uniformes y de conformidad con los estándares internacionales en materia de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, trata de personas, feminicidio, entre otros. Consiguientemente, hago hincapié en la importancia que tiene para mí garantizar el derecho de acceso a la justicia, a fin de revertir los patrones de indefensión en que se encuentran las y los ciudadanos, especialmente los miembros de las poblaciones y grupos más vulnerables. De ser investida con la responsabilidad que me convoca ante ustedes hoy, consideraré primordial optimizar los eslabones jurídico-procesales que aún pueden y deben ser perfectibles para garantizar la eficacia y efectividad de este y de todos los derechos fundamentales de manera incluyente. Ahora bien, considero primordial garantizar que la función jurisdiccional sea responsable, por lo cual debemos reconocer y atender una obligación pendiente de hacer efectivo el derecho de las y los mexicanos a la indemnización por error judicial. Subrayo, indemnización por error judicial. Múltiples instrumentos internacionales establecen el derecho de toda persona a ser indemnizada en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Sin embargo, en nuestro país, estas obligaciones internacionales no encuentran correspondencia en el derecho interno. En contraste, la tendencia en los países de la región ha sido adecuar los marcos constitucionales para incluir las regulaciones necesarias en materia en cumplimiento de las obligaciones emanadas del artículo 2 de la Convención Americana. Es evidente que en nuestro país necesitamos criterios claros sobre las consecuencias que deparan a las y los juzgadores en caso de incurrir en un error judicial inexcusable, así como sobre las consecuencias de la responsabilidad del Estado por el mismo motivo. Para ello, propongo que nazcan desde los espacios judiciales los diversos debates sobre la materia, los cuales ya se llevan a cabo en el ámbito internacional a fin de fortalecer el funcionamiento del Poder Judicial y asegurar que ningún otro poder, ya sea real o fáctico, influya en este. En lo personal, manifiesto que estoy comprometida con esta causa, ya que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, ni siquiera los juzgadores. Honorables senadoras y senadores, recalco que mi aspiración es impulsar mi trabajo
desde la perspectiva de fomentar una justicia más cercana al pueblo de México y a la sociedad civil organizada, y contribuir así al fortalecimiento y recuperación de la confianza en las instituciones judiciales. Para cumplir este propósito, una de mis prioridades más afincadas será sostener y promover una política de tolerancia cero ante la corrupción, el tráfico de influencias y el nepotismo en todos los niveles del Poder Judicial, así como en todos los ámbitos de la administración pública. De ser honrada con esta suma responsabilidad, pondré al servicio de la sociedad y de la justicia toda mi experiencia, conocimientos y dedicación para la construcción de un auténtico Estado de Derecho, en el que podamos cerrar las brechas de la desigualdad y acortar las distancias entre mexicanas y mexicanos. De ser honrada con su apoyo, velaré por respetar y proteger la división de poderes, los valores republicanos y la democracia de nuestro país. De brindarme su confianza, la honraré, me conduciré de manera independiente, imparcial y objetiva. Me regiré exclusivamente con base al derecho positivo y convencional mexicano, y tendré como máxima autoridad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es en virtud de estos motivos que hoy vengo con humildad y determinación a pedir su voto. El voto que ustedes me confíen será un voto de una mujer con experiencia y conocimiento profundo que proteja y defienda los derechos humanos y acceso a la justicia a las víctimas de los grupos vulnerables y de todas y todos los mexicanos. El voto que ustedes me confíen será para una ministra que no descansará en la lucha contra la impunidad, contra la corrupción, contra el nepotismo y contra el tráfico de influencias. El voto que ustedes me confíen será para una ministra que ama sobre todas las cosas a México. Muchas gracias, senadoras y senadores, por su tiempo y consideración.